turista que visitaba las cascadas occidentales en Washington vio algo impactante en una montaña distante. Al hacer zoom apareció una figura con forma de caballo y un solo cuerno en la cabeza. Corrió hacia el lugar pese al camino difícil, decidido a comprobar si lo que vio era real y no solo ilusión. Cuando llegó finalmente a la zona, lo vio de cerca. Un unicornio blanco puro trotó frente a él antes de desaparecer entre los árboles. El turista quedó sin palabras. Si dudas de estos videos, observa este otro clip donde arqueólogos hallaron un presunto cuerno de unicornio en el Valle del Indo. El hallazgo alimentó la pregunta: ¿podrían estas criaturas existir aún? Algunos creen que habitan en lugares remotos y solo aparecen brevemente. Otros piensan que se trata de coincidencias y leyendas que toman forma. El misterio queda abierto, invitando a imaginar lo que podría vivir oculto. En marzo de este año, un ecólogo de campo en el Parque Nacional Fiordland, Nueva Zelanda, afirmó haber hallado una criatura extraña. Tenía piel gris oscura y ojos aún más oscuros. No tenía pelaje, salvo un mechón en la parte posterior de la cabeza. Su aspecto recordaba al de un pequeño duende. El ecólogo trató de estudiarlo de cerca, pero la criatura intentaba mordisquearle la mano, como si buscara escapar. Resultaba inquietante por su comportamiento y su mirada fija. No se parecía a ningún animal nativo. Él creyó que podría tratarse de una especie desconocida o quizá deformada. Domarlo se volvió imposible, por lo que tuvo que liberarlo y no pudo llevarlo para investigación. El encuentro quedó grabado solo en el testimonio del hombre, y desde entonces nadie ha vuelto a ver algo similar. Un misterio más dentro de los bosques densos de Fiordland. 8'i rahat ver. Mükemmel, şöyle kafasını şöyle tutasım geldi. En Monterrey, México, la gente en la calle quedó aterrorizada al ver una criatura en el techo de un edificio. Era pálida, con patas largas y torcidas como de araña, y una cabeza enorme de aspecto extraterrestre. Bastó una sola mirada para saber que aquello no era algo común ni propio de este mundo. La criatura se arrastró lentamente por el borde del techo y desapareció. El grupo que grababa quedó en shock, intentando comprender lo que habían visto. Cuando detuvieron la grabación y rodearon el edificio para ver el otro lado, esperaban encontrarla aún cerca, pero no había rastro alguno. Lo más inquietante fue que la criatura parecía haberse desvanecido, como si se hubiera teletransportado o deshecho en la oscuridad. Nadie pudo explicar cómo desapareció tan rápido. El video quedó como prueba del encuentro, alimentando teorías sobre algo no humano moviéndose en las alturas. Este es un verdadero shock. Nadie sabe dónde ni cuándo se grabó este video, pero se volvió uno de los clips más compartidos en redes. El material granulado y antiguo muestra una criatura enorme caminando por un terreno helado, con un cuerpo oscuro y colmillos largos y curvados que sobresalen. La forma coincidía con la de un mamut, especie que se cree extinta hace miles de años. No podían ser elefantes, pues no habitan regiones tan frías. La criatura avanzaba con pasos pesados mientras la nieve crujía bajo su peso. El video no mostraba cortes, lo que lo hacía aún más impactante. Como las imágenes parecen sin editar, muchos espectadores creen que podrían ser reales, sugiriendo que mamuts aún existen en lugares remotos. Otros piensan que podría ser un animal desconocido. Sin pruebas concluyentes, el misterio queda abierto, dejando espacio para teorías y esperanza. Necesitas ver esto. Un agente de la reserva patrullaba en el Parque Nacional Serra do Divisor cuando vio una criatura híbrida a lo lejos. Sus piernas eran como las de un león, su cabeza la de un águila y tenía alas enormes. Asombrado, pensó de inmediato en el mítico grifo de viejas historias. Lo que más lo impactó fue que llevaba años trabajando allí y jamás había visto algo similar. Tomó distancia y comenzó a grabar con cuidado, manteniéndose en silencio para no asustarlo.
El ser permaneció de pie unos segundos, como observando su entorno, y luego se movió lentamente entre los árboles. El agente compartió el video con las autoridades, quienes organizaron una búsqueda. Sin embargo, al llegar al lugar, no encontraron rastro alguno. El clip quedó como evidencia única, dejando la pregunta abierta: ¿fue un grifo real o una criatura que solo aparece una vez? Un hombre chileno se dirigía a revisar un sitio de construcción cuando vio una pequeña criatura de aspecto extraño detrás de la cerca. Tenía pelaje oscuro y dientes afilados como de perro, pero lo que más le llamó la atención fue la nariz. Parecía tener dos, dividida justo al centro del hocico. Creyó haber encontrado un críptido o tal vez una especie desconocida. Lo grabó con su teléfono y luego contactó al servicio de vida silvestre local para informar del hallazgo. La criatura observaba desde la distancia sin agresividad, moviéndose con curiosidad entre los escombros y madera del lugar. Tras revisar el video, los expertos le explicaron que era solo un perro con nariz partida, un rasgo genético raro presente en algunas razas especiales. El misterio se resolvió, pero el clip permaneció como ejemplo de cómo un rasgo inusual puede confundirse con algo extraordinario. Durante años solo escuchamos historias del ave fénix, pero tal vez no eran ficción. Una noche, un hombre vio una figura brillante en lo alto de un poste. Parecía un pájaro envuelto en luz y al principio pensó que se trataba solo del reflejo de alguna fuente lejana iluminando las plumas del animal. Sin embargo, estaba equivocado. La figura extendió lentamente sus alas y comenzó a volar. Mientras se elevaba, el resplandor que envolvía su cuerpo empezó a desvanecerse, dejando un contorno cada vez más definido. El hombre grabó el momento con manos temblorosas, sin poder creer lo que veía. Después pensó que quizá había capturado a un verdadero fénix, presenciando su renacimiento, lo que explicaría la intensa luz que duró solo unos segundos. El video se volvió tema de debate, dejando la pregunta viva: ¿fue un fenómeno natural o una ave mítica mostrando su fuego una vez más? No creerás lo que un científico registró en Siberia. Había viajado a una región de permafrost para estudiar la pérdida de hielo causada por el cambio climático. Mientras tomaba mediciones, notó dos enormes criaturas moviéndose a la distancia. Sus cuerpos tenían grandes jorobas y colas largas como de lagarto. Sus cabezas eran extrañas, como si no pertenecieran a ningún animal conocido. La forma en que avanzaban daba la impresión de que intentaban no ser vistas, ocultándose tras bloques de hielo. El científico quedó paralizado un momento, sin decidir si debía acercarse más o mantenerse lejos. No sabía si eran una especie oculta o algo escapado de un laboratorio genético experimental cercano. Decidió grabarlas en silencio para no llamar su atención. Hasta hoy, nadie ha identificado claramente qué eran esas criaturas, dejando el registro como un misterio siberiano sin explicación. Mientras caminaba por el valle de Huzhaigo en China, un viajero llamado John Smith vio una extraña criatura en el lago. Era pálida, con una cabeza que recordaba a un dragón, y su cuerpo era largo como una serpiente, pero con extremidades visibles que se movían de forma lenta bajo el agua. John estaba acostumbrado a ver animales distintos durante sus excursiones, pero esta aparición lo dejó inquieto. Observó cómo la criatura se deslizaba en silencio, como si lo vigilara desde la superficie. El agua estaba quieta, sin olas, lo que hacía el momento aún más tenso y difícil de ignorar. Entonces, Mark no se atrevió a entrar al lago e incluso evitó todos los cuerpos de agua posteriores durante su viaje. La imagen quedó en su memoria como un encuentro imposible de explicar. Nadie más la vio ese día, lo que convirtió la experiencia en un misterio personal sin respuesta. In Texas says she's found the legendary chupacabra and has the evidence to prove it. Una mujer en Texas asegura haber encontrado al legendario chupacabras y dice tener pruebas. Una familia de Radcliffe subió un clip al canal Ross Whitfield tras hallar una criatura sin pelo, de color gris oscuro. Sus orejas y ojos eran enormes, y creyeron que se parecía exactamente al temido chupacabras. La familia logró capturarla y grabarla de cerca. El video llamó la atención de expertos.
pero ninguno pudo identificar qué era con certeza. Algunos la llamaron mutación, otros animal enfermo o especie desconocida. La criatura movía la cabeza con lentitud, como analizando a quienes la rodeaban. Si alguien sabe qué podría ser, la familia pidió dejarlo en comentarios. El clip se volvió viral, generando debate entre creyentes y escépticos. Apaga el video y toma una fotografía. Se escucha al final, mientras la criatura mira a cámara. Hasta hoy, nadie lo ha explicado del todo. Switch off the video and take a picture. Alguien de Ilhéus, Brasil, filmó una criatura que no debería existir. A las 10 p.m., una figura pálida apareció en el camino. Se arrastraba con patas largas y extrañas, con dos colas que flotaban detrás de ella. Parecía salida de una pesadilla. El coche se detuvo mientras el ser cruzaba lentamente al otro lado. Pero eso no fue todo. Otra persona compartió un clip desde su ventana que mostraba a la misma criatura moviéndose por la calle como si buscara algo. Nadie se acercó. La figura avanzó doblándose de manera antinatural, sin emitir sonido, dejando a los vecinos observando en silencio desde la oscuridad. Antes de que alguien llamara a las autoridades, la criatura desapareció entre las sombras y nunca volvió a verse. Con 2 videos sin ninguna explicación, muchos creen que lo que vagó por Ilhéus aquella noche no pertenece a este mundo. El misterio continúa sin respuestas. Mire a esta criatura rompiendo la pared como si nada. Un hombre indonesio caminaba por su vecindario cuando de repente lo vio, deteniéndose en seco al presenciar un momento único que quizás solo ocurre una vez en la vida. Frente a él estaba un pangolín, un animal famoso por ser difícil de encontrar. Estas criaturas son muy esquivas, excelentes escondiéndose y además se consideran una especie en peligro de extinción. Incluso los expertos en vida salvaje rara vez logran ver uno en la naturaleza. Por eso el hombre no podía creer su suerte al encontrarse con este animal justo al doblar una esquina. El pangolín acorazado avanzó con calma, usando sus fuertes garras para atravesar la pared sin esfuerzo. El hombre lo grabó en silencio, sabiendo que capturaba algo extraordinario. Aquel clip se volvió especial no por el miedo, sino porque mostró a una criatura casi mítica en plena acción. Estás a punto de ver el encuentro con aves más extraño jamás captado en cámara en Indonesia. Cuando un hombre salió de su casa, encontró un pájaro gigante cuyo tamaño era realmente aterrador. El ave tenía un cuello largo cubierto de pelaje marrón rojizo, algo que nunca había visto antes. Debajo del cuello caía un largo y espectacular pelo blanco, casi como una melena brillante. Además, tenía plumas azules luminosas en su cresta que reflejaban la luz del sol, mientras que sus enormes alas rojas y negras parecían demasiado grandes para pertenecer a un ave común. El hombre sabía que en su región existían especies raras como la garza imperial, pero nada se comparaba con aquella criatura. Por miedo a acercarse, decidió grabarla desde la distancia. Solo esperó a que el ave levantara vuelo y desapareciera por sí sola, dejando el misterio abierto. Hace casi una década, un hombre grabó algo que muchos pensaban que solo existía en historias. Estaba en una playa de Florida cuando filmó una enorme figura parecida a un dragón formándose entre las nubes. Se podía ver una larga cola y un cuerpo gigantesco flotando en el cielo. Sin embargo, eso no fue todo. En el mismo hilo de Reddit donde fue publicado el video, otro usuario respondió con un clip de CCTV desde Delaware. Allí, una figura tenue cruzó la pantalla a gran velocidad, pero aún era posible distinguir una silueta similar a la de un dragón en movimiento. Los 2 videos encendieron la imaginación del público. Algunos creen que podrían ser simples pareidolias o efectos de luz, mientras que otros piensan que criaturas legendarias podrían existir más allá de lo que entendemos. ¿Y si los seres de las historias antiguas no son ficción después de todo?
Después del fallo de la red eléctrica en la central nuclear de Fukushima Daiichi, los niveles de radiación se dispararon en toda la zona. Desde entonces, el acceso fue restringido por completo. Aún así, un día, un hombre curioso logró cruzar las barreras y entrar, decidido a ver lo que ocultaba el lugar abandonado. Mientras avanzaba entre escombros silenciosos, algo le hizo detenerse. Frente a él, una criatura viscosa y venosa se arrastraba lentamente por el suelo contaminado. Su piel brillaba con un tono enfermizo, como si estuviera viva y en transformación constante. El aire se volvió más pesado al observarla de cerca. Su espalda estaba cubierta por grupos de orbes pálidos que palpitaban como corazones diminutos, cada uno respirando por sí mismo. La escena parecía una mutación monstruosa nacida de la radiación. En ese instante el hombre entendió el verdadero peligro del lugar y se marchó sabiendo que aquello no debía existir. Esta es la filmación más rara de los últimos paganos jamás registrada. Estas aves habían desaparecido a principios de 1900, pero unas personas lograron grabar una antes de que la especie desapareciera para siempre. Imagina lo que significaba ver en vivo algo destinado a no volver a existir. Al principio, estas aves estaban por todas partes y eran cazadas habitualmente, sobre todo por su sabor. Su exceso de caza provocó que su población cayera rápidamente. Lo que un día fue común se convirtió en un recuerdo silencioso, una sombra perdida en la historia natural del continente. Un dato interesante: la gallina de Brezo fue una de las primeras aves que América intentó proteger. Sin embargo, ya era demasiado tarde para salvarla. Hoy solo quedan historias, fotografías antiguas y esta grabación, que se volvió una pieza invaluable del pasado. El anfitrión del canal, un científico de nueva generación, compartió este inquietante clip mientras exploraba el bosque nuboso de Mindo, en el oeste de Ecuador. Caminaba entre la vegetación densa cuando algo extraño llamó su atención. Frente a él, sobre una rama húmeda, vio un lagarto de Pinocho. Como su nombre sugiere, esta criatura posee un cuerno largo en la cara que los machos usan para impresionar a las hembras y advertir a sus rivales. Se cree que es un rasgo ligado a la selección sexual. Además, tiene habilidades de camuflaje que le permiten mimetizarse con el musgo y las ramas del bosque. The males have this appendix in the face, probably for sexual selection. El lagarto de Pinocho se oculta también que se creyó extinto durante décadas. Por eso el científico quedó impactado al encontrarlo. Esta especie es extremadamente rara y está en peligro de extinción. Hasta hoy es considerado uno de los lagartos más extraños y fascinantes del mundo. It's one of the most weird lizards in the world so far. Tasmanian tiger, easily distinguished by his straight, unjointed tail, is also a dangerous opponent. A pesar de su hocico similar al de un perro y las rayas de tigre en su pelaje, no era ni un felino ni un canino. Este era un tilacino, una especie extinta conocida como el tigre de Tasmania. Su cuerpo se reconocía por su cola recta sin articulaciones y su postura ágil. Era un cazador muy eficiente y también un oponente peligroso. Este clip corresponde al último tilacino filmado en 1000. Después de haber sobrevivido durante millones de años, el animal desapareció finalmente en 1930, principalmente debido a la intensa caza humana que enfrentó en su hábitat natural. Lo más sorprendente es que tanto el macho como la hembra tenían bolsas, algo inusual entre los mamíferos. También podían abrir sus mandíbulas a un ángulo de hasta 120 grados, una característica impresionante. Su historia deja un recordatorio triste del impacto humano en especies únicas. Un agricultor de Jinotega, Nicaragua, salió temprano a revisar sus campos de maíz. Mientras avanzaba entre los surcos, notó que algo pequeño se movía entre los tallos altos. Pensó que era solo un animal común, pero al enfocar mejor vio una figura diminuta con movimientos rápidos y cautelosos. La criatura tenía una cabeza grande, extremidades delgadas y orejas enormes que se agitaban como antenas. Aquella imagen lo dejó paralizado unos segundos, porque coincidía perfectamente con los duendes de los antiguos cuentos que escuchaba de niño. No quiso acercarse más por miedo a espantarlo. En vez de enfrentarlo,
decidió grabarlo desde una distancia segura. El pequeño ser parecía curioso, pero también esquivo. El agricultor pensó en maneras de mantenerlo fuera de sus cultivos sin dañarlo. Desde ese día, cada vez que revisa sus campos, se pregunta si el duende volverá. Oh my God, it's looking at me. Este video es extremadamente raro porque muestra un animal que ya no existe. Es un tigre dientes de sable con un cuerpo enorme, grandes colmillos curvados y extremidades delanteras poderosas, hechas para aplastar a su presa. Estas bestias vivieron hace miles de años junto a los mamuts gigantes. Si crees que los leones y tigres actuales son peligrosos, imagina enfrentarte a uno de estos. El tigre dientes de sable era más pesado, más fuerte y tenía colmillos de 30 centímetros. En un momento del clip parece voltear la cabeza hacia la cámara, como si notara al observador. Pero aquí está la parte más inquietante. Estos animales se extinguieron hace unos 12.000 años. Entonces, ¿cómo logró alguien grabar esto? Nadie dio respuestas. El video apareció sin datos ni contexto. Sin información adicional, el misterio queda abierto para quien lo vea. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.